La noche de verano envolvía la gran finca en un resplandor dorado, los últimos rayos del sol se colaban a través de las amplias ventanas de cristal de la sala de estar de concepto abierto. El aire estaba lleno del suave tintineo de copas de cristal y el zumbido tranquilo de la música que sonaba desde los altavoces envolventes. La reunión estaba en pleno apogeo, un evento elegante lleno de risas, vino caro y conversaciones cuidadosamente seleccionadas. El murmullo suave y las ráfagas esporádicas de diversión resonaban desde la larga mesa de comedor de caoba, donde 10 invitados se sentaban en posturas relajadas, disfrutando de la comida gourmet preparada por el chef privado. Los ojos de Mark recorrieron la mesa, observando los rostros de personas que durante mucho tiempo había considerado amigos. Notó con qué facilidad asumían sus roles, sonriendo, brindando, inclinándose para susurrar conversaciones paralelas. Todo era tan meticulosamente ensayado, tan engañosamente effortless. En la cabecera de la mesa, su esposa Sarah era el centro de atención de la velada. Llevaba un vestido verde esmeralda, lo suficientemente ceñido como para recordar a todos que tenía un cuerpo digno de admirar. Su cabello oscuro caía en suaves ondas por su espalda, sus ojos brillaban con una especie de diversión traviesa. Estaba disfrutando de todo, la atención, la admiración, el poder. Y entonces, como para solidificar su dominio sobre la noche, inclinó ligeramente su copa y dejó escapar una risa juguetona. Contigo, he aprendido a fingir placer mejor que las actrices de Hollywood. La sala quedó en silencio por una fracción de segundo, justo el tiempo suficiente para que las palabras se asentaran. Luego vino la risa, estallando en oleadas, algunas genuinas, otras vacilantes. Algunos invitados intercambiaron miradas cómplices, otros alzaron las cejas con incredulidad divertida, pero nadie se atrevió a abordar el peso de la declaración. Excepto Mark. Él no rió. Sonrió lentamente, sin esfuerzo, como si ella hubiera hecho un chiste inocente, como si sus palabras no fueran más que una broma casual. Tomó un sorbo de su vino, saboreando el rico sabor añejo. Sus dedos permanecieron firmes contra el delicado tallo de la copa, su pulso nunca se aceleró, su expresión nunca vaciló. Sarah no lo miró, estaba demasiado ocupada con la sonrisa victoriosa que intercambió con su amiga más cercana, Anna, una mujer que vivía para el drama más que cualquier personaje de telenovela. Tom, sentado a la izquierda de Sarah, soltó una risita y se inclinó apenas un poco, demasiado cerca, murmurando algo que hizo que los labios de Sarah se curvaran en respuesta. Mark lo absorbió todo, cada detalle, cada palabra no dicha. Pasaron 5 minutos, la conversación pasó a negocios, política y vacaciones. El momento había sido descartado, desechado tan fácilmente como una botella de vino vacía. Pero Mark sabía mejor. Palabras como esas nunca eran accidentales. Eran dagas destinadas a herir. Ella piensa que es intocable. Puso su copa con precisión calculada y sacó su teléfono del bolsillo, fingiendo revisar una notificación. Luego empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Discúlpenme un momento, dijo, con voz tranquila, educada. Necesito atender una llamada. Sarah apenas lo reconoció mientras Mark se alejaba, dirigiéndose hacia su estudio privado en el extremo opuesto de la casa. Se permitió una leve sonrisa fugaz. Ella no tenía idea. Aún no. Pero la actuación que tan bien había dominado estaba a punto de llegar a su fin. Mark cerró la puerta de su estudio con un clic suave y se apoyó contra ella por un momento. El murmullo distante de risas y el tintineo de copas de la cena aún resonaba a través de la casa, pero aquí, en la tenue soledad de su oficina privada, la atmósfera cambió. El calor y la vivacidad de la reunión parecían mundos aparte de los pensamientos fríos y calculados que se desplegaban en su mente. Exhaló lentamente, luego se acercó a su escritorio, sus movimientos deliberados, controlados. Una laptop elegante estaba abierta frente a él, esperando. Presionó una sola tecla, dando vida a la pantalla. Unos pocos clics, una contraseña ingresada con facilidad practicada, y allí estaba, las grabaciones de seguridad ocultas. La pantalla parpadeó, revelando una serie de miniaturas de video, cada una marcada con una fecha y hora. Estas no eran las grabaciones de vigilancia ordinarias del sistema de seguridad instalado en toda la casa.
No, estas eran diferentes. Cámaras privadas, secretas, colocadas en el único lugar donde la confianza debería haber sido absoluta, el dormitorio. Su dormitorio. Mark dudó solo por una fracción de segundo antes de hacer clic en el archivo más reciente. El video comenzó a reproducirse. Al principio, solo silencio. Luego, el inconfundible crujido de la cama. La risa de una mujer, suave, íntima, del tipo que solo se comparte con un amante. La voz de su esposa. «Deberías irte antes de que llegue a casa», susurró. Una voz masculina, más grave, confiada, demasiado cómoda en un espacio que no le pertenecía. «Relájate, cariño. Tu marido no tiene ni idea». Las manos de Mark se cerraron en puños, no por rabia, sino por algo más frío, más afilado. Una confirmación de lo que ya sospechaba. El video continuó. Las dos figuras se movían con facilidad por la habitación, sus cuerpos familiarizados entre sí, sus toques practicados. Esto no era nuevo. Esto había estado sucediendo por un tiempo. La expresión de Mark no cambió. No hizo una mueca, no permitió que su respiración se entrecortara. Simplemente observó, su corazón latiendo en un ritmo constante, sin prisa. Sin embargo, su mente ya había pasado de la escena frente a él. Esto ya no se trata de emociones. Se trata de estrategia. Hizo clic en otro video. Día diferente, excusas diferentes, la misma traición. Repetida. Descuidada. Arrogante. Ella nunca pensó en buscar cámaras, nunca sospechó que él lo vería. Mark se recostó en su silla, exhalando lentamente. No sentía ira, ni dolor, solo un desapego analítico y tranquilo, como un observador estudiando un experimento. Cada sospecha que había tenido ahora estaba validada, cada duda borrada. Y ahora era el momento de actuar. Metió la mano en el cajón del escritorio y sacó una elegante unidad USB negra. Un clic y la transferencia comenzó. El metraje, de varios meses, se copió sin esfuerzo en la unidad. Evidencia. Innegable. Inescapable. Mientras la barra de progreso se llenaba, Mark abrió otra ventana en su pantalla, su correo electrónico. Varios borradores de mensajes ya estaban preparados, esperando confirmación. Direcciones de abogados, socios comerciales, amigos influyentes. Él sabía que este día llegaría. Lo había planeado. La unidad USB terminó de cargarse. La expulsó con cuidado, deslizándola en el bolsillo interior de su chaqueta. Mark se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, las yemas de los dedos juntas. Su mente ya estaba construyendo el siguiente paso. El reloj en la pared tic-tacaba constantemente. En el comedor, su esposa rió de nuevo, más fuerte esta vez, como si no hubiera acabado de destruir los cimientos de su matrimonio. Ella pensaba que era intocable. Mark sonrió. Eso estaba a punto de cambiar. El sol de la mañana se filtraba por las altísimas ventanas de cristal del edificio de gran altura, pintando los impecables suelos de mármol con rayas doradas. Era un día ordinario en Henderson and Bloom, una de las firmas de abogados más prestigiosas del estado. Los empleados se apresuraban por los pasillos, saludándose con sonrisas educadas, sosteniendo sus cafés matutinos, completamente ajenos a que para el final del día, su percepción de un hombre cambiaría irreversiblemente. En el centro de todo estaba Tom Reynolds, el chico dorado de la firma. Traje impecable, paso confiado, el tipo de hombre que hacía girar cabezas cuando entraba en una habitación. Un hombre que se creía intocable. Estaba sentado en su oficina de esquina, contemplando el horizonte de la ciudad, sin saber que su imperio ya comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. Y entonces apareció la primera grieta. Un golpe repentino en la puerta, agudo, insistente. Tom levantó la vista de su laptop, ligeramente irritado. Su secretaria, Lisa, una mujer que había trabajado con él durante años, estaba allí, con una expresión extrañamente rígida. «Tom, necesitas venir a la sala de conferencias», dijo, su voz cuidadosamente neutral. Él frunció el ceño. «Tengo una declaración en 1 hora». «Es urgente», insistió ella.
Había algo en su tono que envió una punzada de inquietud por su columna, pero Tom, siempre el hombre de ego, lo ignoró y se levantó de su silla. Mientras caminaba por el pasillo, notó los susurros apagados, las miradas de reojo. Siempre había sido el centro de atención, pero esto era diferente. No era admiración. Era algo más frío. Entró en la sala de conferencias, esperando una reunión rutinaria. En cambio, lo que vio hizo que su estómago se apretara. 5 socios principales estaban sentados en fila, sus rostros sombríos. Una laptop estaba abierta frente a ellos, la pantalla pausada en un video. Su corazón golpeó contra sus costillas. Tom, dijo Richard Henderson, cofundador de la firma, su voz pesada. Toma asiento. La sala estaba inquietantemente silenciosa mientras Tom se sentaba, forzándose a mantener su postura confiada habitual, aunque algo dentro de él gritaba que esto estaba muy, muy mal. Henderson se inclinó hacia adelante y presionó play. Y entonces su mundo se hizo añicos. En la pantalla estaba él, con Sarah. En su coche, en una habitación de hotel, en la misma casa donde vivía Mark. Riéndose, susurrando, tocándose. El metraje no era granulado ni distorsionado. Era cristalino, innegable. Su mente se aceleró. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién grabó esto? Los socios lo observaban, sus miradas como cuchillos que lo diseccionaban en silencio. Esto nos fue enviado esta mañana, dijo Eleanor Bloom, otra socia principal, su voz fría como el hielo. Acompañado de material aún más preocupante. Deslizó un archivo por la mesa. Tom dudó, luego lo abrió. Su aliento se detuvo en su garganta. Dentro había informes financieros, con su nombre por todas partes. Documentos falsificados, transacciones que nunca había realizado, registros falsos que mostraban que había estado desviando fondos de clientes. Esto es, se detuvo. Su mente giraba. No había hecho nada ilegal, pero alguien había hecho que pareciera que sí. Es condenatorio, Tom, suspiró Henderson. Y considerando la naturaleza de tus actividades extracurriculares, la imagen es devastadora. Tom apretó la mandíbula. Había trabajado demasiado para esto. Era Tom Reynolds. Podía salir de cualquier cosa hablando. Esto es absurdo, dijo suavemente. Alguien me está tendiendo una trampa. Todos me conocen. Nunca arriesgaría mi carrera así. Pero los socios intercambiaron miradas cómplices. La duda ya estaba sembrada. El escándalo por sí solo era suficiente para manchar la reputación de la firma, culpable o no, ya no importaba. Conseguiré a mis abogados para esto, continuó Tom, fingiendo calma. Rastrearemos a quien envió esto. No necesitamos a tus abogados, interrumpió Bloom. Ya hemos iniciado una investigación interna. Y con efecto inmediato, está suspendido indefinidamente. Las palabras golpearon como un mazazo. No pueden hacer esto, espetó. No tienen pruebas de que hice algo malo. Eres una responsabilidad, dijo Henderson simplemente. Tenemos clientes importantes, que se irán en el momento en que esto se filtre. El pulso de Tom retumbó. Esto no estaba sucediendo. No podía estar sucediendo. Pero entonces lo vio, las expresiones apenas disimuladas en sus rostros. Ya habían decidido. No era más Tom Reynolds, el abogado estrella de la firma. Era un problema. Seguridad te escoltará fuera, terminó Bloom. Una sombra apareció en la puerta, 2 oficiales de seguridad uniformados, esperando. Tom se puso de pie, sus movimientos lentos, medidos. Su mente giraba con una sola pregunta: ¿quién hizo esto? Mientras salía de la sala, los susurros se hicieron más fuertes. Personas con las que había trabajado durante años de repente evitaban su mirada. Nadie lo defendería. Nadie arriesgaría su propia carrera para defender a un hombre marcado para la destrucción. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. Lo desbloqueó, y mientras sus ojos escaneaban la pantalla, su sangre se heló. Jaque mate. Y en ese momento, lo supo. Mark.
Tom apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas casi rompieron la piel. Había subestimado al hombre equivocado. Y ahora estaba pagando el precio. Las pesadas puertas de caoba de su gran hogar crujieron al abrirse, y por primera vez, Sarah no sintió una sensación de calidez o seguridad al entrar. En cambio, su estómago se retorció en nudos mientras registraba la escena frente a ella, sus maletas de diseño cuidadosamente apiladas cerca de la entrada, como si no fuera más que una invitada que había sobrepasado su estancia. Con la boca seca, dudó antes de dar un paso adelante. La casa estaba inquietantemente silenciosa. No había música suave sonando desde los altavoces, ni el aroma de café recién hecho. Solo la quietud fría de un espacio vacío. Y entonces lo vio. Mark estaba de pie en el centro del vestíbulo, con las manos en los bolsillos, su expresión ilegible. La suavidad habitual en su mirada había desaparecido. En su lugar, había un cálculo silencioso, hirviente. La miró como un científico observando un experimento fallido. ¿Vas a alguna parte? Ella forzó una risa, intentando sonar juguetona, pero su voz tembló. Mark ladeó la cabeza ligeramente. Tú sí. Un escalofrío recorrió su columna. Mark, ¿qué es esto? Hizo un gesto hacia el equipaje, su corazón acelerándose. No respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en su chaqueta y sacó un montón de papeles con la lenta deliberación de un hombre que ya había ganado. Los extendió hacia ella. Papeles de divorcio. Sarah los miró fijamente, incapaz de procesar el momento. Estás bromeando, dijo, su voz más débil de lo que pretendía. Los labios de Mark se torcieron, no con diversión, sino con algo más frío. Parece que estoy bromeando. Ella negó con la cabeza, dando un paso atrás. Esto no estaba sucediendo. No, no así. Mark, yo. Un suave pitido de su teléfono la interrumpió. Él lo sacó, tocó unas pocas veces, luego giró la pantalla hacia ella. Su sangre se heló. Era un video. Su video. De ella y Tom. En esta misma casa. La misma casa donde una vez había prometido ser fiel. La misma casa donde había reído en la cara de su esposo apenas unas horas antes, convirtiéndolo en el blanco de su broma. Un sonido roto escapó de sus labios. Mark, por favor. No, no, no. Él la interrumpió, su voz tranquila pero cargada de algo venenoso. Por todos los medios, continúa. Quiero escuchar cómo lo justificas. Ella tragó con fuerza, su mente buscando frenéticamente una excusa, una justificación, cualquier cosa. Pero, ¿qué podía decir? ¿Qué no era lo que parecía? ¿Qué no quería que él lo descubriera? ¿Qué fue un error? El silencio se extendió, denso con tensión. Sabes, musitó él, casi conversacionalmente, he pasado semanas preguntándome cómo reaccionarías cuando llegara el momento, ¿lo negarías, llorarías, suplicarías? Sarah abrió la boca, pero no salieron palabras. Él dejó escapar una risa corta, sacudiendo la cabeza. Pero este silencio patético, casi lo hace peor. Porque significa que lo sabías. Sabías exactamente lo que estabas haciendo y no te importó. Sus manos temblaron mientras intentaba tocar su brazo. Mark, escucha. Él dio un paso atrás. El rechazo dolió como una bofetada. No tienes derecho a tocarme, dijo, su voz firme pero controlada. No más. Las lágrimas ardían en los bordes de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Aún no. Estás cometiendo un error, susurró. Estás actuando por ira. Mark ladeó la cabeza. ¿Crees que esto es ira? Exhaló lentamente, estudiándola. No, Sarah. La ira habría sido yo gritando, rompiendo cosas, echándote en el momento en que lo descubrí. Esto hizo un gesto alrededor, esto es precisión. Esto es paciencia. Esto es asegurarme de que sientas cada una de las consecuencias. Su pulso latía en sus oídos. ¿Qué quieres decir? Su teléfono volvió a sonar. Esta vez, no le mostró la pantalla.
En cambio, sonrió. Una sonrisa que hizo que su estómago se desplomara. Lo descubrirás pronto. Ella se giró hacia las maletas, su mano temblando mientras tocaba el asa de una. ¿A dónde se supone que voy?, preguntó, odiando lo pequeña que sonaba su voz. La mirada de Mark se endureció. Deberías haber pensado en eso antes de abrirte de piernas para mi amigo. Sara se estremeció, como si él la hubiera golpeado. Firma los papeles, dijo, su voz no dejando espacio para discusiones. Por un momento, simplemente se quedó allí, paralizada. Luego, con manos temblorosas, tomó el bolígrafo. Con cada trazo de tinta, su mundo se desmoronó. Y Mark, él solo observaba. La noche estaba cargada de silencio, del tipo que se asentaba inquietamente entre las paredes de una casa que alguna vez estuvo llena de risas y calidez. Pero ahora el aire era diferente, pesado, cargado, expectante. Habían pasado apenas unas horas desde que el mundo de Sarah comenzó a colapsar, pero el tiempo se movía de una manera extraña, asfixiante. Estaba sentada en el frío suelo de mármol de su gran sala de estar, rodeada de fragmentos dispersos de una vida que ya no controlaba. Sus manos temblaban mientras desplazaba por la avalancha de mensajes en su teléfono. Amigos, conocidos, incluso parientes lejanos habían visto las grabaciones. Su nombre era susurrado en voces apagadas, su humillación desplegándose como una ejecución pública. Entonces llegó el golpe. No suave, no vacilante. Un golpe furioso que hizo temblar la puerta en sus bisagras. Sara se estremeció, su pulso acelerándose. Lo sabía, incluso antes de ponerse de pie, incluso antes de dudar con la mano en la perilla de la puerta. Sabía quién estaba del otro lado. Con una respiración profunda e inestable, abrió la puerta. Y allí estaba él. Tom. Pero no era el hombre que había conocido antes. No el encantador y seguro abogado que una vez le sonreía desde el otro lado de mesas iluminadas por velas. No, este era una criatura completamente diferente. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado. Su corbata, aflojada como una soga a medio desatar. Su rostro, siempre tan compuesto, estaba retorcido con una furia apenas contenida. Sus ojos, salvajes y enrojecidos. La empujó al pasar antes de que pudiera decir una palabra, su presencia llenando el espacio como una tormenta. ¿Qué hiciste? Su voz era baja, peligrosa, el filo de esta más afilado que cualquier cuchilla. Sarah tragó. Sarah tragó, su garganta seca. No sé de qué estás hablando. Tom soltó una risa amarga, desprovista de humor. No juegues a la tonta conmigo, Sarah, ¿crees que no lo descubriría? Ese video no apareció de la nada. Alguien tuvo que filtrarlo. Y adivina qué, no fui yo. Entonces, ¿quién? La interrumpió, su tono cargado de acusación. Su pecho subía y bajaba rápidamente, apenas conteniendo la rabia que hervía bajo su piel. Porque en un solo día, toda mi carrera se ha ido. Mis clientes, mis asociaciones, mi reputación, que construí durante años, destrozada, ¿y por qué? Porque fui lo suficientemente estúpido como para confiar en ti. La boca de Sarah se abrió, pero no salieron palabras. No tenía defensa, no tenía explicación. Tom pasó una mano temblorosa por su cabello desaliñado, exhalando bruscamente. ¿Tienes idea de lo que me has hecho? Su voz se quebró en los bordes. Me arrastraste a tu desastre y ahora estoy acabado. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba aferrarse a cualquier cosa que pudiera salvar ese momento. Tom, podemos arreglar esto. Solo necesitamos arreglar esto. Él soltó una risa corta y sin vida. Sarah, despierta. No hay forma de arreglar esto. Sus ojos se oscurecieron. No solo destruiste tu propia vida, destruiste la mía. El peso de sus palabras la aplastó, presionando sus costillas, dificultándole respirar. Quería negarlo, convencerlo de que las cosas no eran tan malas como parecían, pero sabía que eso era mentira. Tom dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. Fuiste divertida, Sarah. Eso es todo lo que fuiste. Una distracción.
Su voz bajó, más venenosa. Pero tú realmente pensaste que importabas. Las palabras cortaron más profundo de lo que esperaba, afiladas y crueles, arrancando las últimas de sus ilusiones. Chan se giró hacia la puerta, sus movimientos rígidos, controlados, como si se obligara a no arremeter más. Su mano agarró el pomo de la puerta, pero antes de irse, le lanzó una última mirada. Nunca pierdo, murmuró, más para sí mismo que para ella. Hasta que llegaste tú. Y luego, sin otra palabra, se fue. Sarah se quedó allí, congelada en el lugar, su mente luchando por alcanzar la tormenta que acababa de arrasar con su mundo. Estaba sola ahora. Completamente. La cafetería estaba muy lejos del mundo que una vez gobernó. Los asientos de plástico barato se tambaleaban ligeramente, el aire olía a café quemado y pan rancio, y el zumbido de un viejo ventilador de techo apenas enmascaraba los murmullos de los trabajadores cansados en sus descansos para el almuerzo. Sarah estaba sentada en una esquina, encorvada sobre una taza desechable de café que hacía tiempo se había enfriado. Su reflejo en la ventana empañada apenas se parecía a la mujer que solía ser. Atrás quedaron los vestidos de diseño, las uñas pulidas, la confianza sin esfuerzo. En su lugar, ropa arrugada, mejillas hundidas y ojeras bajo los ojos que habían pasado demasiadas noches mirando el techo en un silencio asfixiante. Sus manos temblaban mientras desplazaba por su teléfono. La pantalla era un campo de batalla de mensajes no leídos y llamadas perdidas. Amigos, no, ex-amigos, habían cortado lazos o enviado mensajes cargados de diversión apenas velada ante su caída. Algunos, sospechaba, solo se comunicaron para saborear el Schadenfreude. Y luego estaba él. El último mensaje estaba allí, esperando, burlándose. Ahora realmente tendrás que fingir placer. Tal vez empieza por fingir que disfrutas sirviendo mesas. Sus dedos se cerraron alrededor del dispositivo, pero su cuerpo permaneció inmóvil. La rabia que una vez ardía en sus venas hacía tiempo que se había convertido en cenizas. Ya había gritado, ya había arrojado cosas contra la pared, ya había llorado hasta que su garganta estaba en carne viva. Pero nada de eso cambió la verdad. No era nada ahora. Una risa aguda desde una mesa cercana la hizo estremecerse. Una pareja joven estaba sentada a pocos pies de distancia, tomados de la mano sobre la mesa, sus sonrisas fáciles, su amor sin mancha por el engaño. Ella había sido esa mujer alguna vez. Radiante, adorada, intocable. No intocable. Había sido imprudente, ciega, estúpida. La puerta de la cafetería sonó cuando entró un cliente. Por hábito, Sarah levantó la vista, solo para que su estómago se retorciera en nudos. Era una de sus antiguas conocidas, una mujer que alguna vez asistió a sus cenas, que alguna vez admiró la vida cuidadosamente curada de Sarah. Sus ojos se encontraron por un breve momento congelado, y luego, rechazo. Sin sonrisa, sin asentimiento, solo un ligero fruncimiento de labios, un destello de lástima, y luego la mujer se dio la vuelta, pidiendo su café como si Sarah fuera solo otra cara olvidable en la multitud. La humillación la quemó, aguda y cruel. Había sido borrada. El pensamiento hizo que su garganta se apretara, pero lo tragó, obligándose a mirar la pantalla negra de su teléfono. No tenía sentido responder al mensaje. ¿Qué podía decir? ¿Qué lo odiaba? ¿Qué deseaba no haberlo traicionado? ¿Qué quería, necesitaba, solo una oportunidad más para deshacerlo todo? No. Ella había tomado sus decisiones y ahora viviría con ellas. Sarah tomó una respiración lenta e inestable, cerró los ojos por un momento y dejó que la verdad se asentara sobre ella como un peso asfixiante. No había vuelta atrás. Nunca la habría.